Hola, ¿qué tal, tripulación del crustáceo? Bienvenidos a la presentación de este experimento, donde reforzaremos uno de los temas vistos en este curso de termodinámica, dilatación térmica. Este fenómeno consiste en el incremento o decremento en la longitud, superficie o volumen de un cuerpo, directamente relacionado con el incremento de la temperatura en el sistema en el que se encuentre. Pero bueno, dejemos la teoría un poco de lado y vayamos con el experimento. La idea general del experimento consiste en una plataforma de 2 pilares y una base de madera. En uno de los 2 pilares vamos a ingresar un clavo con el cabezal soldado a un cable y en el otro una laminilla pegada con silicona igualmente soldada a otro cable. Para empezar con el funcionamiento del experimento, ingresaremos una vela en la parte central de la plataforma para poder calentar el clavo y cerrar el circuito. ¿Cómo sabremos que se cerró el circuito? Con un multímetro colocado en su función de continuidad. Para armar la estructura del experimento no fue más que ir a la parte trasera de mi casa, buscar pedacería, medir, cortar, clavar y pintar. Como podemos ver aquí en el video, quedó con un acabado azul de mi poderosísima máquina campeona, la vela ahí en la parte central y pues quedó un poco rústico y casero, pero lo importante es que no se gastó ni un solo peso. Jeje. Para repasar el funcionamiento, ahí tenemos el multímetro conectado a las terminales de la plataforma, el multímetro en continuidad. Nosotros, si cerramos el circuito con la laminilla, se podrá ver reflejado en el display del multímetro. Ahí está más que comprobado el funcionamiento, para que no digan que hay chanchullo. Después tenemos aquí la medición y con tecnología Televisa Deportes podemos rescatar esa zona en la que se alcanza a percibir que tenemos el milímetro en la parte de atrás y se ve que la distancia va a ser menor a medio milímetro, por lo tanto vamos a aproximarlo a la distancia igual a 0.4 milímetros. Y ahora solo bastó en poner manos a la obra, encender la vela y ponernos a dilatar el clavo. Esto claro con cámara rápida para que no pierdan el tiempo y vean que ¡wow! Ya está. Antes de concluir con el experimento, es muy importante determinar qué es en sí la dilatación térmica y corregir un error en la introducción. La dilatación térmica no es más que un aumento en las dimensiones de los cuerpos cuando estos se calientan. Esto pasa en casi todos los materiales, a excepción de unos cuantos, por ejemplo el agua o el ácido acético. Estos tienden a expandirse cuando se congelan. Considero que lo más importante de este fenómeno es su explicación, y esta reside en una agitación térmica de las partículas. De acuerdo a la teoría cinética, las moléculas que constituyen las sustancias no están en reposo. Este es un escenario ideal. Entonces, estas partículas están siempre en un movimiento permanente. Como la mayoría de los cuerpos que se estudian en este tema son sólidos, hay que resaltar que las partículas en este tipo de cuerpos tienden a oscilar alrededor de un punto fijo, pero al aumentar la temperatura, la amplitud de la oscilación crece y como consecuencia este objeto se expande. Esta propiedad de los materiales es bien aprovechada por el ser humano y tiene una gran cantidad de aplicaciones, por ejemplo en termómetros de líquidos y tiras bimetálicas. Estas se doblan de manera cierta al aumentar la temperatura y de esta forma se pueden abrir o cerrar circuitos a conveniencia. Pero como todo en esta vida, tiene inconvenientes. Por ejemplo, las resinas utilizadas para tratar caries dentales. Estas resinas se expanden con el calor más rápidamente que los dientes, causando molestias cuando se ingieren bebidas calientes. Es por ello que tanto por las ventajas y desventajas debe tomarse siempre en cuenta al hacer un diseño de una pieza o de un objeto para que no pierda funcionalidad. Esto cuando por alguna razón aumente la temperatura. Pero bueno, creo que hemos hablado suficiente sobre el tema y no hay que perdernos más en palabras. Regresemos para terminar este experimento. El siguiente paso en el experimento es resolver el problema. ¿Y qué problema tenemos aquí? ¿A quién no conocemos? No conocemos la temperatura final, que es la temperatura de la flama de la vela. ¿Y cómo encontramos esta incógnita?
simplemente utilizando la fórmula de dilatación térmica lineal, porque estamos trabajando con una dimensión únicamente. Y bueno, ¿cuál es esta fórmula? La fórmula es incremento de longitud igual a longitud inicial por la constante de dilatación térmica por un incremento de temperatura, con el incremento L igual a longitud final menos longitud inicial, y con el incremento de temperatura igual a temperatura final menos temperatura inicial. Los datos son los siguientes: una longitud inicial de 5.08 centímetros, que son 2 pulgadas, una longitud final de 5.16 centímetros, esto debido a un incremento de longitud de 0.08 centímetros. Pero ¿por qué 0.08 centímetros y no 0.04? Esto se debe a que la dilatación de un cuerpo por naturaleza es geométricamente simétrica. Entonces, si en un extremo creció 0.04 centímetros, en el otro también creció 0.04 centímetros. Por ende, este incremento es de 0.08 centímetros, el doble del que habíamos registrado anteriormente. La temperatura inicial es de 19 grados centígrados aquí en la ciudad de Huatusco, Veracruz, actualmente. Y tenemos una constante de dilatación térmica de 1.2 por 10 a la menos 5 Celsius a la menos 1. La solución al problema consiste en despejar la temperatura final de la ecuación anterior, por lo que llegamos a una temperatura final que es igual al incremento de longitud sobre longitud inicial por la constante, y todo esto sumado a la temperatura inicial. Ahora sustituimos valores y ejecutamos. Llegamos a un resultado de 1331.3359 grados Celsius. Esta temperatura es bastante coherente comparada con la información encontrada, donde le asignan estos valores a las temperaturas, que van de 4 zonas de la flama y con una temperatura máxima de 1400 grados Celsius. Entonces, nuestro resultado no estuvo muy alejado, está dentro del rango, y es algo que alegra mucho este experimento y le da mayor credibilidad. Y bien, para concluir con este experimento no queda más que decir que, listo, comprobamos que este fenómeno es real, sucede y está presente en todos nuestros días. En mi caso he lidiado con él desde pequeño, ya que la puerta de mi patio es de acero y cuando hace un calor infernal tenemos que abrirla entre 4 o a martillazos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es un problema cotidiano. Y nada, no me queda más que agradecer su atención. Nos vemos, cuídense y usen cubrebocas. Nos vemos, tripulación. Bang.